¿Qué tal está? Edición genética y el futuro humano. La aparición de la técnica de edición genética CRISPR-Cas9 constituye uno de los avances científicos más importantes de toda la historia de la biomedicina. Su impacto potencial es comparable al descubrimiento de los antibióticos, la secuenciación del ADN o el surgimiento de la informática. Gracias al trabajo de Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, la humanidad dispone, por primera vez, de una herramienta relativamente precisa, rápida y económica para modificar genes concretos en organismos vivos. Este descubrimiento no solo abre la puerta a tratar enfermedades hereditarias antes incurables, sino también a transformar profundamente la medicina, la genética, la biotecnología y quizá incluso el envejecimiento humano. De esta forma, hay que decir que Doudna y Charpentier es entendible que recibieran el Premio Nobel de Química en 2020 por desarrollar CRISPR-Cas9 como herramienta de edición genética. El origen de esta tecnología se encuentra en un mecanismo natural de defensa bacteriana. Algunas bacterias conservan fragmentos de ADN de virus que las han atacado anteriormente. Estos fragmentos actúan como una especie de memoria inmunológica. Cuando el virus vuelve a aparecer, una proteína llamada Cas9 utiliza esa información genética para reconocer y cortar el ADN invasor. Las dos científicas comprendieron que ese sistema podía adaptarse para editar cualquier secuencia genética deseada. El funcionamiento es extraordinariamente elegante. Primero se diseña un pequeño fragmento de ARN, guía complementaria para la secuencia genética que se desea modificar. Después la proteína Cas9 actúa como unas tijeras moleculares capaces de cortar el ADN exactamente en el punto indicado. En este sentido, una vez producido el corte, la célula intenta reparar el ADN. En ese proceso, los científicos pueden eliminar genes defectuosos, insertar secuencias nuevas o corregir mutaciones concretas. Lo revolucionario es la precisión, rapidez y bajo coste del procedimiento comparado con las técnicas anteriores existentes. Las aplicaciones médicas potenciales son inmensas. Muchas enfermedades genéticas son causadas por mutaciones en un único gen. Entre ellas se encontrarían la fibrosis quística, la anemia falciforme, la distrofia muscular de Duchenne o la enfermedad de Huntington. Antes de CRISPR, los tratamientos se centraban en aliviar síntomas. Ahora aparece la posibilidad de corregir directamente el defecto genético que origina la enfermedad. Uno de los primeros éxitos clínicos se produjo precisamente con la anemia falciforme. Esta enfermedad altera la forma de los glóbulos rojos y provoca dolores intensos, daños orgánicos y reducción de la esperanza de vida. Utilizando edición genética, algunos pacientes han logrado producir glóbulos rojos sanos de manera estable. Esto representa un cambio histórico, pasar de tratar consecuencias a reparar la causa molecular. La terapia génica también, o terapia genética, también podría revolucionar la lucha contra ciertos tipos de cáncer. Actualmente ya se modifican células inmunitarias para que reconozcan y destruyan tumores con mayor eficacia y la combinación de CRISPR con inmunoterapia promete tratamientos personalizados extraordinariamente precisos. En lugar de quimioterapias agresivas que dañan tejidos sanos, podrían diseñarse intervenciones dirigidas específicamente contra células cancerosas concretas. Otro ámbito fascinante es el de las enfermedades neurodegenerativas. Trastornos como el Alzheimer, el Parkinson o algunas formas hereditarias de demencia podrían abordarse modificando genes relacionados con la acumulación de proteínas tóxicas, con procesos inflamatorios neuronales, etc. Aunque todavía existen enormes dificultades técnicas, el potencial terapéutico es gigantesco. La edición genética también está transformando la investigación biomédica. Los científicos pueden crear modelos celulares y animales con mutaciones precisas para estudiar enfermedades complejas. Esto acelera el desarrollo de medicamentos y permite también comprender mejor el funcionamiento biológico humano. En apenas una década, CRISPR ha cambiado completamente los laboratorios de genética molecular. Uno de los temas más debatidos es la posibilidad de aumentar la longevidad humana.
El envejecimiento no depende de un único factor, pero la genética desempeña un papel importante. Entre los elementos más estudiados e investigados se encuentran los telómeros, estructuras situadas en los extremos de los cromosomas que protegen el ADN durante la división celular. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan progresivamente. Cuando alcanzan una longitud crítica, la célula deja de dividirse o muere. También hay que señalar que este acortamiento telomérico está relacionado con el envejecimiento celular. Algunas investigaciones sugieren que restaurar o proteger telómeros podría retrasar ciertos procesos degenerativos asociados a la edad. La enzima telomerasa puede reconstruir parcialmente estas estructuras y algunos científicos creen que la edición genética permitirá regular mejor estos mecanismos en el futuro. Sin embargo, hay que señalar también que el envejecimiento es extraordinariamente complejo, intervienen daños acumulativos en el ADN, alteraciones epigenéticas, inflamación crónica, estrés oxidativo y deterioro mitocondrial, entre muchos otros factores. CRISPR no constituye una cura de la vejez, pero sí podría contribuir a ralentizar determinados procesos biológicos asociados al deterioro celular del envejecimiento. También existe gran interés en la genética sintética. Este campo busca diseñar sistemas biológicos nuevos o modificar profundamente organismos existentes. Gracias a la edición genética podrían desarrollarse bacterias capaces de producir medicamentos, tejidos artificiales compatibles con trasplantes humanos o cultivos agrícolas resistentes al cambio climático. Incluso se investiga la posibilidad de crear órganos humanos en animales para resolver la escasez de donantes. En medicina regenerativa, la combinación de células madre y edición genética podría permitir reparar tejidos dañados por accidentes, infartos o enfermedades degenerativas. Imaginemos regenerar neuronas destinadas a, a mejorar el cerebro y también son escenarios todavía parcialmente experimentales, pero científicamente plausibles. Otro aspecto relevante es la medicina personalizada. Cada individuo posee un genoma único. En el futuro, los tratamientos podrían adaptarse exactamente a las características genéticas de cada persona. Los médicos no solo diagnosticarían enfermedades, sino también predisposiciones biológicas antes de que aparezcan síntomas. La prevención podría convertirse en uno de los pilares fundamentales de la medicina futura. A pesar de sus ventajas, CRISPR plantea también importantes desafíos éticos. Editar células somáticas, las del propio paciente, es relativamente aceptado, pero modificar embriones humanos genera enormes controversias. Los cambios introducidos en embriones podrían heredarse durante generaciones. Esto abre debates sobre desigualdad genética, selección de características físicas o creación de bebés de diseño. La comunidad científica internacional insiste en la necesidad de establecer regulaciones rigurosas. El objetivo debe ser curar enfermedades graves y mejorar la salud humana, no crear nuevas formas de discriminación biológica. El caso del científico chino que anunció el nacimiento de niñas genéticamente modificadas en 2018 provocó una fuerte reacción mundial y evidenció los riesgos de avanzar sin control ético adecuado. También existen limitaciones técnicas y tecnológicas. Aunque CRISPR es muy preciso, todavía puede producir modificaciones no deseadas en otras regiones del ADN. Además, no todas las enfermedades dependen de un solo gen. Muchos trastornos comunes como la diabetes, enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer implican interacciones complejas entre cientos de genes y factores ambientales. Aún así, el progreso está siendo extraordinariamente rápido. Ya se están desarrollando variantes más avanzadas como de edición, podría decirse base editing, y primera edición, técnicas que permiten modificar letras individuales del ADN con mayor precisión y menos daños celulares. Estas herramientas representan una nueva generación de edición genética todavía más sofisticada. El impacto social y económico de estas tecnologías será inmenso. La esperanza de vida probablemente continuará aumentando gracias a diagnósticos tempranos, terapias genéticas y tratamientos personalizados. Muchas enfermedades hereditarias podrían desaparecer progresivamente.
La medicina dejará de ser principalmente reactiva para convertirse en preventiva y reparadora a nivel molecular. Durante siglos la humanidad soñó con comprender el lenguaje de la vida. El descubrimiento de la estructura del ADN por James Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin abrió esa puerta, pero CRISPR supone algo aún más profundo, no solo leer el código genético, sino comenzar a reescribirlo. La trascendencia filosófica de los descubrimientos de Doudna y Charpentier probablemente será enorme. Su trabajo podría marcar el inicio de una nueva era biomédica en la que muchas enfermedades genéticas dejen de ser inevitables. Tal vez dentro de unas décadas la medicina pueda corregir mutaciones antes del nacimiento, regenerar órganos dañados, prevenir envejecimiento prematuro y aumentar considerablemente la calidad de vida humana. Aunque todavía existen obstáculos científicos y dilemas éticos importantes, la edición genética representa uno de los mayores avances de la civilización contemporánea. La posibilidad de modificar el ADN humano con precisión transforma radicalmente nuestra relación con la enfermedad, la herencia biológica y quizá incluso con el propio envejecimiento. Por primera vez en la historia, la humanidad posee herramientas capaces de intervenir directamente sobre los mecanismos fundamentales de la vida. Y esto es algo extraordinario. En cuanto a la genética sintética, constituye uno de los campos más avanzados, ambiciosos y al mismo tiempo delicados de la biotecnología contemporánea. Su objetivo no es únicamente leer o editar el ADN, como ocurre con la edición genética tipo CRISPR, sino diseñar, reprogramar o incluso construir sistemas biológicos completamente nuevos. En cierto sentido, representa un paso más allá de la biología tradicional, pasar de modificar la vida a diseñar la vida. Este campo surge de la convergencia de varias disciplinas: genética molecular, ingeniería biológica, informática, química orgánica y modelización computacional. A diferencia de la biología clásica, que se basa en la observación de organismos existentes, la genética sintética adopta un enfoque de ingeniería que define componentes biológicos como si fueran piezas modulares que pueden combinarse para crear sistemas funcionales. Uno de los hitos fundamentales en este ámbito fue la síntesis de genomas completos de bacterias en laboratorio. Equipos dirigidos por científicos como Craig Venter lograron construir ADN artificial y trasplantarlo a células vivas, generando organismos controlados parcialmente por un genoma diseñado por humanos. Este tipo de avances demostró que la vida no solo puede copiarse, sino también reprogramarse desde su base molecular. La genética sintética se apoya en el concepto de circuitos genéticos. En lugar de circuitos electrónicos, se diseñan redes de genes que interactúan entre sí para producir comportamientos específicos en células vivas. Por ejemplo, una célula puede ser programada para producir un medicamento solo cuando detecta ciertas señales químicas en su entorno, como si fuera un pequeño ordenador biológico. Otro campo clave es la producción de microorganismos diseñados para tareas industriales o médicas. Bacterias modificadas pueden fabricar insulina, hormonas, enzimas o incluso compuestos complejos como biocombustibles. Este enfoque reduce costes, aumenta la eficiencia y disminuye el impacto ambiental de muchos procesos industriales tradicionales. En medicina, la genética sintética abre la puerta a terapias radicalmente nuevas. Se están desarrollando células inteligentes capaces de detectar tumores y destruirlos de forma selectiva, minimizando el daño a tejidos sanos. También se investiga la creación de microorganismos que actúen como sensores dentro del cuerpo humano, detectando enfermedades en fases muy tempranas. Uno de los avances más prometedores es la creación de organoides, pequeñas estructuras celulares que imitan el funcionamiento de órganos humanos. Estos mini órganos, desarrollados en laboratorio a partir de células madre, permiten estudiar enfermedades sin necesidad de experimentación directa en humanos. Además, podrían ser la base futura para la generación de órganos trasplantables. En este contexto aparece uno de los desarrollos más controvertidos, las quimeras
interespecíficas, organismos que contienen células de dos especies distintas. Por ejemplo, se han realizado investigaciones en las que células humanas se introducen en embriones de cerdo o de oveja con el objetivo de desarrollar órganos compatibles con el cuerpo humano. La finalidad potencial es muy clara: resolver la escasez de órganos para trasplantes. En este sentido, estos experimentos no implican la creación de seres híbridos en el sentido que entendemos, sino la integración parcial de células humanas en organismos animales bajo condiciones de laboratorio estrictamente controladas. Se han realizado investigaciones en varios países, incluidos Estados Unidos, Japón, Reino Unido y también China, siempre bajo marcos regulatorios variables y con fuerte supervisión ética en la mayoría de los casos, aunque no en todos, lamentablemente. Sin embargo, este tipo de investigación plantea dilemas éticos profundos. Uno de los principales interrogantes es hasta qué punto es aceptable introducir células humanas en animales, especialmente si existe la posibilidad de que contribuyan al desarrollo del sistema nervioso o del cerebro. Esto genera preocupaciones sobre la posible alteración de la identidad biológica del organismo resultante. Y la comunidad científica internacional suele establecer límites estrictos, por ejemplo, evitar que células humanas contribuyan significativamente al desarrollo cerebral o reproductivo de los animales quiméricos. Estas restricciones buscan evitar escenarios éticamente inaceptables y mantener la investigación dentro de parámetros de seguridad y respeto a la vida humana y a la vida en general. Aquí es donde entra el debate sobre la bioética. La genética sintética no es solo una cuestión técnica, sino también filosófica, jurídica y social. Los principios deontológicos en biomedicina se basan generalmente en 4 pilares: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Autonomía implica respetar la voluntad y el consentimiento informado de las personas. Beneficencia exige que la investigación busque el bien del paciente o de la sociedad. No maleficencia obliga a evitar daños innecesarios y la justicia exige que los beneficios de la tecnología se distribuyan de forma equitativa. Aplicar estos principios a la genética sintética es complejo. Por ejemplo, en el caso de la creación de órganos artificiales, el beneficio potencial es enorme, pero también lo son los riesgos si la tecnología se usa sin control adecuado. Y también otro tema crítico es la posibilidad de modificación genética heredable. Aunque la mayor parte de la genética sintética se centra sobre todo en células somáticas no heredables, existe la posibilidad técnica de intervenir en la línea germinal. Esto abriría la puerta a cambios permanentes en la especie humana, lo que genera debates éticos de gran profundidad, como es lógico. Algunos expertos advierten del riesgo de desigualdad genética también. Si solo ciertos grupos sociales o países pudieran acceder a mejoras biológicas, podrían surgir nuevas formas de desigualdad humana basadas en la genética. Esto se conoce como brecha genética o división biotecnológica. También existe preocupación por el uso dual de estas tecnologías. Las mismas herramientas que pueden curar enfermedades podrían ser utilizadas con fines militares o de bioseguridad. Por ello, organismos internacionales insisten en la necesidad de una regulación legal global. A pesar de estos riesgos, el potencial positivo de la genética sintética es extraordinario. Entre sus beneficios más importantes se encuentran los siguientes. En primer lugar, la posibilidad de producir medicamentos de forma más eficiente, barata y sostenible. La ingeniería de microorganismos puede reducir la dependencia de procesos químicos contaminantes. En segundo lugar, la creación de terapias celulares personalizadas. En lugar de medicamentos estándar, cada paciente podría recibir células diseñadas específicamente para su biología o medicamentos específicos. En tercer lugar, la regeneración de tejidos y órganos. La combinación de células madre y diseño genético podría permitir reparar órganos dañados o incluso crear órganos completos compatibles con el paciente. En cuarto lugar, la mejora del conocimiento fundamental de la vida.
construir sistemas biológicos desde cero permite entender qué elementos son esenciales para la existencia de la vida misma. Y esto también es algo importantísimo. Uno de los desarrollos más relevantes es la posibilidad de diseñar microorganismos que eliminen contaminantes ambientales. Bacterias sintéticas podrían degradar plásticos, absorber CO2 o limpiar suelos contaminados por metales pesados. Esto convierte a la biología sintética en una herramienta clave frente a la crisis climática. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.